conoceremos cómo se importan datos en Excel. Una forma de importar datos en Excel sería usando el portapapeles de Windows o de Office con las opciones de copiar y pegar. Pero esto implicaría volver a reorganizar la información y ajustarla al tamaño de las columnas. Otra forma de hacerlo es dando clic en la pestaña Datos a través del botón de comando Obtener datos externos del grupo Conexiones. Vamos a dar clic en este botón de comando. Nos aparecen diferentes opciones que nos indican que podemos traer datos desde Access, desde la web, desde un documento de texto o de otras fuentes. Vamos en este ejemplo a traer datos desde un documento o archivo de texto. Damos clic en esta opción. Nos aparece una caja de diálogo que apunta hacia mis documentos. Allí se encuentra un archivo de nombre archivo1.txt. Damos clic sobre este y nos aparece el asistente para importar datos de texto. El primer paso es decidir si los datos están delimitados o si son de ancho fijo. Cuando se habla de delimitados es porque algún carácter los está separando entre ellos. Dejamos esta opción. También le podemos indicar si empezamos a importar desde la fila 1 o de la fila 2. Esto se utiliza cuando la fila 1 corresponde a títulos de algunas columnas. Dejemos esta opción como viene por defecto y aquí ya nos muestra una vista previa de los datos que vienen del archivo. Vemos que hay unos nombres, unos apellidos de personas, unos nombres, unas edades y las ciudades de origen. Damos clic en siguiente, llegamos al segundo paso. En este paso vamos a decidir con qué están separados los datos. Por lo general son espacios en blanco, comas, tabulaciones, etc. En estos datos podemos ver que el separador es la coma. Entonces, deseleccionamos el de tabulación y colocamos la coma. Si nuestro carácter de separación no se encuentra en esta lista, entonces seleccionamos otro y lo escribimos en la siguiente caja. Seleccionamos la coma y damos clic en siguiente para llegar al tercer paso. Aquí decidimos qué tipo de formato le vamos a dar a cada columna de los datos que vienen. Puede ser general, texto, fecha. También podemos decidir si alguna de las columnas no la incluimos en la importación. Con un clic seleccionamos cada una de las columnas y le damos el formato. En este caso vamos a dejar a general como formato de importación. Este convierte los valores numéricos en números, los valores de fecha en fechas y todos los demás valores en texto. Y damos clic en finalizar. Finalmente nos pregunta dónde desea situar los datos. Si en la hoja de cálculo existente o en una nueva hoja y en qué celda queremos que comiencen a importarse. Vamos a dar clic en aceptar y a partir del lugar donde está el cursor nos aparecen los datos importados, que son los apellidos, nombres, edades y ciudades de origen de un grupo de personas. Vemos que cada conjunto de datos quedó en una columna independiente. Cuando el archivo de texto del cual importamos los datos tenga modificaciones, es decir, se le agreguen nuevos datos o se le eliminen, no es necesario volver a importarlo. Desde el momento en que hicimos la importación, establecimos una conexión con dicho archivo, la cual nos va a permitir actualizar directamente sin necesidad de volver a hacer la importación. Esta actualización puede ser manual, indicándole nosotros con el mouse, o puede ser automática en un tiempo determinado o cada vez que abramos nuestra hoja de cálculo. Si damos clic en el botón de conexiones,
nos aparece un panel que nos muestra en forma de lista todas las conexiones actuales existentes con archivos externos. Para nuestro caso solo hay una con el archivo de texto, archivo 1, del cual tomamos los datos que importamos. Podemos eliminar las conexiones existentes o ver las propiedades de estas. Con el botón actualizar podemos indicarle a Excel que revise el archivo del cual importamos para ver si sufrió cambios y nos vuelva a actualizar los datos en Excel. Damos clic en actualizar, buscamos el archivo, lo seleccionamos y le decimos importar y automáticamente la hoja de cálculo actualizará los datos importados con respecto al archivo de texto. Si lo queremos hacer de manera automática, damos clic en propiedades, seleccionamos la opción que dice solicitar el nombre del archivo a actualizar y elegimos entre estas dos. La primera es para actualizarlo cada determinado tiempo y la segunda que lo actualice cada vez que abramos nuestro archivo de hoja de trabajo. Ya vimos cómo se importaba Excel desde un archivo de texto. Ahora vamos a observar otros orígenes de datos. Damos clic nuevamente en obtener datos externos y vamos a elegir la opción desde Access, que es un manejador de bases de datos. Nos aparece la carpeta Mis documentos y allí se encuentra un archivo de base de datos de Access de nombre base de datos 1. Lo elegimos, damos clic en abrir y nos aparece un cuadro que nos permite elegir cuál de las tablas es la que queremos importar o cuáles tablas queremos importar. Vamos a elegir la tabla clientes y damos clic en aceptar. Nos aparece un nuevo cuadro que nos pregunta cómo deseamos hacer la importación. Si queremos hacerla como una tabla, como un informe de tabla dinámica o como un informe de gráfico y tablas dinámicas. También si deseamos utilizar para la importación la hoja existente o deseamos una hoja nueva y en qué celda vamos a hacer la importación. Cuando se han dado ya estos parámetros, pulsamos clic en aceptar y vemos cómo los datos de la tabla de Access nos aparecen en nuestra hoja de cálculo. Vamos a mirar otro origen de datos. Entonces volvemos a la pestaña datos a obtener datos externos y ahora lo vamos a hacer desde la web. Damos clic en esta opción, nos aparece un pequeño navegador. Aquí podemos escribir la dirección de la página web de donde deseamos importar los datos. Para nuestro ejemplo estamos utilizando una página local de nombre tabla1.html. Esta página tiene una pequeña tabla que tiene un código del producto y un nombre del producto y unas flechas que nos sirven para señalar cuál de los elementos de la página web queremos importar. Damos clic sobre la flecha y vemos cómo ha seleccionado la tabla existente. Luego damos clic en importar. También nos aparece un cuadro que nos pregunta si deseamos utilizar una hoja existente o una hoja nueva y en qué celda deseamos hacer la importación. Pulsamos clic en aceptar y aparecen nuestros datos. Por último, vamos a ver el proceso contrario, que es la exportación de datos desde Excel hacia otras aplicaciones. Esto lo podemos hacer a través de la ficha archivo y con la opción guardar o guardar como. Recordamos como en otra sesión anterior vimos la opción de guardar como y en la parte que dice guardar como tipo podemos cambiar el tipo de archivo de Excel, que por defecto es libro de Excel.xlsx. Podemos elegir otro formato como datos XML. También podemos grabar como página web HTML. También como texto delimitado por tabulaciones TXT, como texto único de TXT
Y existe una infinidad de formatos que nos permiten exportar nuestros datos de Excel hacia otras aplicaciones. En esta sesión aprendimos a importar datos externos a Excel y también a exportarlos hacia otras aplicaciones.